ver, un momento. Ahora. Ahora sí. Me estabas comentando que desde los primeros vídeos habías estado viendo... Y habías encontrado el canal. encontré tu canal bastante... Yo creo que no llevarías más que un par de vídeos subidos. Y me apareció por sugerencia, supongo porque veíamos los mismos canales. Y desde el principio me gustó mucho tenerte ahí en el panel, porque me di cuenta que tenías una forma de haberte acercado un poco al mundo del entrenamiento y de la salud en un punto de tu vida, pues, más o menos similar al mío. O sea, no creo que me sacarás como 10 años, yo tengo ahora casi 36. Creo que tú rondas más o menos esa edad, 45. No, yo tengo 42. Ah, 42, pues todavía sí. Entonces eres de la quinta de mis hermanos mayores. Entonces se encontraba ahí bastante parecido. Y me relajaba mucho en ese momento ver a alguien que no tenía esa tensión de la juventud en todo esto. Con los niveles hormonales a medio gas. Sí, todavía con esa falta de comprensión, ¿no?, que se tiene a esa edad de lo que es el tiempo, ¿no? Yo pienso que madurar al final es solamente tener conciencia del tiempo. Y tener conciencia del tiempo en un sentido de cómo transcurre el tiempo, qué es el tiempo. Cuanto más tiempo vives, más cerca estás de comprender qué es el tiempo realmente. Creo que la pregunta acerca de qué es el tiempo es una de las más difíciles de responder. Y yo la verdad que me he dado cuenta con el paso de los años que sí, que madurar es simplemente saber manejar el tiempo, comprenderlo de una forma quizá muy difícil de explicar con palabras, pero sí es una intuición y eso te ayuda mucho a ver cómo se deben de tomar las cosas. Por eso es imposible, ¿no? A veces lo comentas que a tus alumnos del instituto no les puedes hacer entender lo que les quieres transmitir, y yo creo que ahí está el salto que no pueden dar para entender lo que les quieres decir, y es que para ellos el futuro y el pasado tiene un significado completamente diferente. Tienen todavía, su pasado todavía es muy corto y está muy lleno de brumas, su memoria como para haber entendido todo el conocimiento que hay condensado igual en 10, 12, 13 años que tienen vividos y proyectarlo hacia adelante, ¿no? Y eso les incapacita todavía para entender que esto hay que tomárselo con mucha más calma. Pero hay cierta urgencia también, ¿verdad? O sea, lo que yo comento muchas veces al final de muchos vídeos de que la muerte está muy cerca o que la muerte camina con nosotros constantemente, eso es yo creo que de alguna manera también se vincula un poco al tema que estás diciendo del tiempo. Es decir, sí que es verdad que en la juventud hay como una aceleración, quizás por lo hormonal o quizás porque es lo que toca, que después vas calmándote, pero cuando hablas de tiempo, yo creo que la noción de que nuestro tiempo es limitado lo vas adquiriendo con el paso de los años de una manera mucho más real que cuando eres joven, que es que ni siquiera se te pasa por la cabeza, porque es como decir, bueno, yo aquí tengo muchos ahorros todavía por gastar, y cuando no es cierto, porque la muerte es inesperada, ¿no? Entonces también está, yo creo que un poco en relación con lo que estás diciendo de la madurez que vas adquiriendo con el paso de los años en referencia a cómo va pasando el tiempo y lo importante que es el día a día. Sí, claro. De todas formas, yo no veo yo no me veo ahora cuando tenía 20 años y la forma que tenía de hacer las cosas y los errores que me llevaron a cometer, no lo veo como algo negativo o como una carencia. Quiero decir, es un momento de mi vida en el que esa forma de apreciar las cosas ahora o sea, la contraposición con esa antigua visión es la que me hace aprender ahora. O sea, no puedo entender las cosas ahora sí si no las he entendido desde la otra posición, ¿vale? O sea,
la conciencia al final acaba creciendo a base de contrarios, de la dialéctica con lo opuesto. Y la actitud hacia lo opuesto no es el rechazo ni cerrarse en uno mismo, porque eso no conduce a aprender absolutamente nada. Al final hay que hacer un viaje hacia, o sea, hay que negarse a sí mismo, ir hacia lo otro, hacia la postura contraria, y desde esa postura contraria verse como era uno antes. ¿Vale? Y eso se sintetiza en un nuevo estado de madurez, en un nuevo estado vital. Y se repite, o sea, eso se repite continuamente, O sea, que después de haber, con 35, 40 años, y eche la vista atrás y piense que ya lo sabe, o sea, que ya está definitivamente constituido, no entiende todavía que eso es imposible. Eso es imposible. La vida es un proceso de construcción. Y entenderlo te quita también mucha presión de saber que quien eres ahora desaparecerá en algún momento, pero no definitivamente, sino formando parte de algo posterior. Y que lo que ahora ocurre y los problemas de ahora, pues, o sea, inevitablemente van a ser vistos desde otra perspectiva. Otra perspectiva que es más rica precisamente porque tiene más conciencia de ese tiempo. Esto que estás comentando a mí me parece súper importante y súper interesante. El hecho de darnos cuenta de que lo que somos ahora es el germen de lo que vamos a ser en el futuro. Pero sí que es verdad que yo percibo muchas veces en las personas, según van cumpliendo años, que a nivel de flexibilidad cognitiva, ya no estoy hablando de habilidades cognitivas, ¿no? Sino de valorar otros puntos de vista o ser más abierto a ciertas cosas diferentes a las que ellos conocen, o todo este tipo de cosas, en mucha gente se va perdiendo con los años. Es decir, que vas anquilosándote y vas creando una persona que se vuelve muy rígida a nivel mental, a nivel de aceptar cosas nuevas, a nivel de replantearse las cosas. Y pienso que una de las mayores virtudes que puede tener un titán, por decirlo de alguna manera, es esto que estás comentando ahora mismo, el ser consciente de que el pensamiento de uno, la autoconcepción y la concepción que uno puede tener del mundo está en continuo progreso. Y luego una cosa que has dicho que yo a veces también indico, y es que hay que ser compasivo con el pasado de uno. Es decir, que tú lo que dices tú ahora mismo, ¿no? Yo en la juventud puede ser, pero no me castigo por ello, sino que soy consciente de que soy lo que soy gracias a lo que he vivido. Y son verdades que yo llamo verdades orgánicas, que han pasado por tu cuerpo, han pasado por tu mente y las has vivenciado tú. Me parece que es un punto súper clave a la hora de tener un bienestar psicológico y emocional, el entenderse y el ser compasivo con uno mismo. Y me parece fantástico que lo menciones. Tú de profesión eres bombero, ¿verdad? Sí, yo soy bombero, aunque he tenido un discurrir un poco extraño porque a mí la vocación de bombero no me vino de joven, yo no tenía a nadie cercano, ni familiar. Yo, después del instituto, pasé a la universidad sin ningún interés realmente en ninguna carrera y escogí informática y terminé la carrera. Y luego estuve un año en una empresa de programación y durante ese año yo me deprimí mucho. O sea, yo me di cuenta rápidamente que era incapaz de verme a futuro en ese tipo de vida. No tengo nada en contra de ella, pero yo tengo algo muy curioso y es que me afecta muchísimo al estado de ánimo la cantidad de luz que recibo. O sea, es una cosa espectacular. O sea, los días malos así seguidos y tal, o sea, lo noto muchísimo, igual que las épocas del año más cortas, de diciembre y enero, siempre suelo estar un poco de ánimo más bajo. Y todo ese año que pasé desde las 8 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde, me destruyó, o sea, no lo aguantaba. Y entonces un compañero de trabajo que tenía entonces, él se ve que estaba opositando y dejó la empresa porque había conseguido ser bombero. Y lo comentó. Y bueno, entonces yo no sabía ni cómo se llegaba a ser bombero, no sabía ni el empleo público, era una cosa que jamás nos habían explicado. Y bueno, vi que estaba el tema de las oposiciones, cómo eran las pruebas y nada, y ahí empecé
Y la verdad que me enamoré del trabajo cuando empecé a trabajar en él. Porque antes lo que hice fue enamorarme de ser opositor. O sea, me enamoré de ser opositor, que no lo recomiendo. La verdad que es una mala idea, pero bueno, a mí yo me tomaba siempre las cosas así. Y ya en el trabajo descubrí lo que me gustaba. Y yo creo que es una de las profesiones en las que si tú entras, a ver, hay gente que desde niño quiere ser bombero, ¿no? Pero si es tu caso, por ejemplo, una vez que estás dentro, yo entiendo que si no encuentras vocación o no se vuelve vocacional o no te enamoras, no es fácil. Es decir, yo no creo que se pueda ser bombero sin estar enamorado de la profesión de ser bombero. Otras profesiones a lo mejor tú puedes desempeñarlas diariamente sin ningún tipo de pasión por ellas, como puede ser pues, tareas administrativas, y dices, bueno, al final de mes tengo un sueldo y demás, pero en el caso, por ejemplo, de los médicos, los enfermeros, los bomberos, los maestros, si no hay una vocación o si no hay un amor por ese trabajo, y en el caso tuyo, en el que además está en riesgo tu vida, ostras, tiene que ser muy difícil. Me refiero a que no tiene que haber muchos bomberos que no estén enamorados de su trabajo. Sí, pero yo creo que contribuye mucho el hecho de que el mismo proceso de selección hace que entren perfiles de personas muy parecidas y que ya dentro de bomberos se cree pues un grupo muy homogéneo en ciertas características que son las que se ponen en el momento de estar en el trabajo. Porque, claro, luego cada uno fuera de allí realmente es diferente, pero esos rasgos son los que se ponen en ese momento y uno crea ahí una especie de familia y hay una retroalimentación y es un grupo que tiene un objetivo y cuando todos entran deseando ese objetivo y ese objetivo forma parte de la misma vida laboral, que es pues estar continuamente saliendo a ayudar a alguien y llevándote eso que te lleva, ¿no? de sentirte útil de esa forma. Todos los trabajos son útiles, pero algunos tienen una utilidad que retorna de una forma más directa y otra mucho más indirecta. No es lo mismo formar parte de un proceso productivo muy largo que simplemente hacer algo que directamente la persona que lo demanda se lo está satisfaciendo. Yo creo que eso es lo que consigue la vocación. Yo creo que la vocación inicial sí que se puede perder. Yo creo que la gente que luego en el trabajo no encuentra quizá ese lugar en ese grupo o simplemente no están preparados para la vida laboral. Quiero decir, hay gente que da igual el trabajo que tengan, siempre tiene una actitud hacia el trabajo muy negativa. Sí que hay gente que está allí pues como todos los trabajos. Yo no voy a decir algo idílico, pero yo sí que me siento muy orgulloso de todos los compañeros que he tenido. Y de hecho, yo te puedo decir que para mí han tirado mucho más de mi carro, o sea, del carro en el sentido de yo enamorarme del trabajo que yo llegar allí y ser la luz, ¿no? de la motivación para que no. Yo reconozco que a mí me impelen a ser mejor en mi trabajo ellos. Tú tendrás compañeros que tienen muchos años, ¿no? Que estarán cerca de la jubilación. Ese es un problema de las plantillas de bomberos y al final ese es un problema que es culpa de los propios cuerpos de bomberos y de sus representantes sindicales, que en muchas ocasiones pues prefieren cerrar la entrada de renovación pues para hacer más horas. Y eso ha llevado actualmente a un estado de las plantillas bastante envejecido y que ante la imposibilidad de la renovación, que ya empezó con la crisis de 2008, que por cierto es cuando yo empecé a opositar, o sea, yo escogí la peor época, pues seguimos igual, porque nunca hay bastante presupuesto. Y entonces sí, yo tengo bastantes compañeros que ya rondan la edad de jubilación, pero en los próximos 2-3 años, mucha gente. Y esa gente cuando sale contigo a una llamada, ¿a ti te da más confianza el hecho de su experiencia o a ti te puede generar más incomodidad el hecho de ir con gente mayor y que a lo mejor tengas que dar tú más la cara o lo que sea? Porque no sé cómo funciona. A mí me gusta la gente mayor. A ¿Cómo, mí cómo?
que a mí me gusta en mi trabajo la gente mayor. Siempre me ha gustado más la gente mayor. Yo, antes de entrar en el cuerpo de bomberos, fui bombero forestal aquí en la Comunidad Valenciana y yo entraba con un hambre de fuego, pero que eso no era ni normal, ¿sabes? Yo solo que quería que hubiese líos y ir de cabeza y tal. Y total, yo topé con una brigada que estaba formada por gente mayor que habían estado trabajando aquí en los años 90, que hubo muchos incendios forestales. Luego, por el tema de luego que se hizo mucha construcción aquí en Valencia, en todas las zonas de playa y todo esto ya se sabe. Y ellos habían tenido la peor experiencia porque ser bombero ahora no tiene nada que ver con lo que ha sido ser bombero antiguamente. O sea, yo es que me niego a sacar pecho de lo que hago en mi trabajo porque miro a cómo se hacía antiguamente y digo, si es que ahora esto no tiene nada que ver. O sea, esa gente, primero que no cobraba prácticamente nada. No tenían ningún medio de protección. Los dejaban días y días en medio del monte trabajando, sin teléfono, sin contacto. O sea, era una locura, era una locura. Entonces, ellos sabían lo que era pasarse en un incendio 3, 4 días Estás durmiendo hablando de allí. los años 90. Sí, ya en los años 90, a principios de los 90 ya se hacía así el trabajo. Y bueno, todo el tema de protección de riesgos laborales y eso era totalmente desconocido. O sea, se podía hacer cualquier animalada, cualquier animalada y en las prácticas de parque se podía hacer cualquier animalada, vamos. Y además se llevaba mucho el ser el más chulo, ¿no? El querer ser el más valiente y se hacían muchas burradas. Y yo con ellos aprendí a tener mucha más calma y a ser bastante más prudente y a entender que, sobre todo en los incendios forestales, hay una cosa que hay que entender y es que eso cuando va fuerte, eso no lo apaga nadie, eso se apaga solo. O sea, eso llega un momento en que por las condiciones de viento, de humedad, o que ya no queda más combustible, se apaga. Y lo único que se puede hacer es evitar reinicios y proteger áreas delicadas, pero que tú no vas a hacer nada allí, o sea, tú no vas a apagarlo. O sea, simplemente tienes que evitar el daño. Pero eso es un fenómeno de la naturaleza que el que lo tiene cerca se da cuenta de que no hay nada que hacer ahí. Vamos a ver, una cuestión que me pregunto muchísimo es cuando veo pasar un camión de bomberos con la sirena puesta, que están yendo a una llamada, ¿en qué piensa el bombero en ese momento? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? Piensas dependiendo de cada tipo de servicio, ¿vale? Digamos que hay un protocolo establecido y según ese día, el puesto que tú ocupes en el camión, pues tienes unas tareas. Y además de eso, tienes que estar equipándote con los equipos de seguridad que tienes que usar para ese servicio dentro del camión mientras se va. Pues realmente estás pensando en qué tienes que hacer. Primero, segundo, tercero, en que no se te quede ninguna parte al descubierto, que la botella esté bien abierta, que tu compañero lo lleve todo bien, revisas a tu compañero y él te revisa. Y estás más concentrado en hacer bien el trabajo que en otra cosa. Es lo que comentamos el otro día, ¿no? Y esto pues hace referencia al tema del miedo, ¿no? De si se tiene miedo o no se tiene miedo. Y a veces cómo gestionar el miedo. Y el miedo es verdad que es un arma muy poderosa, pero cuando el miedo se vuelve molesto y te incapacita, pues hay que buscar una forma, algo que hacer con él. Y lo que comentamos el otro día es que una buena herramienta es encontrar un miedo mayor que supere a ese que te está preocupando, que te está paralizando y además que vaya en contra de este miedo paralizante. Yo te dije que para mí no hay miedo durante un servicio porque me da más miedo el fallar a mi profesión y fallar a mi deber. Eso me da más miedo que lo que pueda ocurrir. Entonces, el miedo más cercano y más real y más físico desaparece, porque tengo miedo a algo más importante en ese momento. Y a veces es una buena forma escapar de un miedo buscando algo que te pueda dar más miedo y que además anule a ese miedo que te está paralizando. Y la Aunque gente, eso
cada persona tiene que hacer su investigación, ¿no? Propia. La gente que te rodea, ¿cómo lo lleva? La gente que te quiere. No sé si tienes pareja o, vamos, tu familia en general, ¿cómo llevan tu profesión? Bueno, en mi casa no se aceptó para nada cuando yo quise ser bombero, porque digamos que mis padres ya pensaban que conmigo habían terminado de preocuparse y además mi madre es una madre de las de antes, ¿no? Y De las que se preocupan. nada más que quieren lo mejor para sus hijos. Y bueno, es un poco lo que comentamos, ¿no? Es la lucha entre ellos intentar hacerte ver que no tienes necesidad de entrar ahí para nada en todo ese mundo, porque el mundo de las oposiciones a bomberos es muy sucio. Es un mundo muy sucio y realmente muy difícil. O sea, no solamente por las características de las pruebas, sino por la aleatoriedad en la formación de los tribunales, de cómo se elaboran las pruebas y, por supuesto, del enchufismo que hay. El enchufismo que hay. Yo ya te dije que no me iba a cortar en nada hoy en decirlo. No, adelante, yo encantado. Muchas veces se señala la corrupción política de las altas esferas, que es muy escandalosa, pero yo estoy muy seguro que si sumásemos poquito a poquito lo que en los niveles medios y bajos de la administración se va despilfarrando, se va adjudicando sin cumplir lo establecido, nos llevaríamos una sorpresa, ¿eh? Nos llevaríamos una sorpresa. Entonces, en mi casa, hasta que Yo ya la he visto no... con mis oposiciones también, ¿eh? Tienes toda la razón. En mi casa, hasta que no lo logré, hasta que no entré, no tuve el apoyo. Y luego como todos los padres, pues yo creo que ellos, viendo que yo estaba muy bien en ese trabajo, que lo que me gustaba y pues que había tenido el resultado, pues cambian la forma de verlo y ahora no, sí, por supuesto, todos los días que tengo guardia, nos damos los buenos días, les doy las buenas noches y al día siguiente cuando vuelvo a casa se lo digo y para que estén tranquilos. Pero bueno, ya se van dando cuenta de que realmente en mi trabajo se tiene bastante más sentido común y que no es como en las películas. Es así. Yo me imagino que tiene que ser, al menos al principio, tiene que ser duro y difícil para la gente que te rodea también, pero al final es como decir, bueno, pues mira, es su elección vital y además que, bueno, pues está saliendo adelante y es verdad que pues es una profesión muy bonita. ¿Tú te notas diferente a nivel personal desde que empezaste tu trabajo ahora? Me refiero a tu trabajo, que es un trabajo, a mí me parece un trabajo muy especial. ¿Te ha cambiado como persona fuera del ámbito de laboral? Es decir, hay una especie de transferencia de cómo se es bombero, te transforma vitalmente fuera del ámbito de ser bombero. Sí, a ver, en mi caso, yo diría que a nivel personal, a mí lo que más me ha cambiado la vida fue la época en la que estuve opositando, ¿vale? Que yo estuve 5 años, ¿vale? Pero eso es un tema aparte. El trabajo sí que te cambia, claro que te cambia. El trabajo, hay muchas cosas muy graciosas que cuando las haces, es verdad lo que dicen de las ideas de bombero. O sea, el trabajo de bombero al final, o sea, el bombero es una persona que sabe un poquito de muchos oficios y no sabe realmente mucho de ninguno. Y se tiene que enfrentar a un montón de situaciones para las que no está preparado y para las que es imposible que esté preparado, porque hay situaciones, yo qué sé, de repente te puedes estar viendo que tienes que abrir una máquina de bolas porque hay un niño que está atrapado ahí, ¿vale? Ha metido la mano y se ha quedado atrapado. Y están los padres ahí llorando, el niño llorando, todo el espectáculo, otra gente mirando y tienes que abrir eso y no vas a abrirlo nunca, ¿sabes? Pero todo el mundo te ve allí, ¿sabes? Y dice, este es el tío que ha venido a solucionar esto. Entonces, claro, ahí sudas la gota gorda, porque es así. O sea, igual es que tienes que abrir un tipo de cabeza de tornillo y no tienes y tienes que apañártelas con algo. Entonces,
Eso sí que es algo que yo creo que lo tenemos todos dentro o lo acabas desarrollando. Yo me veo a veces haciendo soluciones súper creativas para cosas que me hacen falta en un momento dado, ¿sabes? Yo siempre digo un bombero siempre lleva mosquetones encima porque yo con mosquetones, o sea, apaño todo, ¿sabes? De hecho, ahora estoy aquí, que mira, tengo aquí los hierros justamente, pues estoy en el salón donde estoy entrenando ahora. Y hasta que me llegó material de barras y eso, yo lo enganchaba todo con mosquetones, con cortinos y lo hacía perfectamente. Entonces, ese sentido creativo de ver un problema o de, sobre todo, ver objetos y no verlos solamente con la función para la que están diseñados, sino para las otras cosas para las que pueden servir, sí que es algo muy característico de ser bombero. Igual que la rapidez que adquieres cuando te duchas. Yo me ducho rapidísimo, o sea, pero en mi casa, o sea, yo no me doy duchas de esas relajadas y nada de eso, o sea, yo soy un rayo, o sea, yo entro, es una ducha súper rápida porque cuando estás en el parque te duchas así, no puedes estar mucho tiempo ahí, porque si tienes que salir y ponerte el traje mojado, o sea, puede que te lo pongas, pero es que no te lo quitas y jamás, ¿sabes? Se queda pegado ahí, es súper incómodo. Entonces, se las hacen muy rápidos y tienes una visión muy práctica de las cosas. Una visión más práctica de las cosas. Como que sabes que hay que ir a lo importante y que los detalles al final no son muy relevantes. Qué curioso, ¿eh? Qué bueno. De todas maneras, también tienes la profesión más, no sé cómo decirlo, iba a decir, más erótica o más... igual que están las ideas de bombero, también está la otra parte, ¿eh? O sea, de hecho, es un, o sea, sobre mi trabajo, yo normalmente no hablo si no me lo preguntan. Porque se generan tantas, o sea, hay tanto mito y yo siempre he dicho que, aunque es verdad que he comentado que todos compartimos bastantes rasgos y bastantes características, yo no me siento para nada dentro de esa imagen, ¿vale? Yo hay muchas cosas que hago que a la gente diría, hostia, pero tú no eres bombero, porque ¿cómo haces eso? ¿Sabes? Y entonces no me gusta, ¿no? Porque me encasillen, ¿sabes? Como, mira, el bombero, ¿sabes? Y que empiecen los chistes y las típicas hilos de los calendarios y todas esas cosas, ¿vale? Pero sí, o sea, la fama la tiene, la fama la tiene. Y al final, cuando se sabe, pues sí, al final siempre sale un poco el capricho ese, ¿no? Que hace un poco de gracia, pero bueno. Es así. Hay gente que lo usa mucho, ¿eh? Hay compañeros que abusan de eso, ¿eh? O sea, hay cosas, hay cosas espectaculares, ¿eh? De no quitarse camisetas de bomberos al día siguiente de la guardia todo el día. O sea, irse por ahí a hacer la compra y hacer el deporte y que todo el mundo sepa que es bombero. O sea, bueno, eso ahí ya entra dentro de las armas y herramientas de cada uno a la hora de... Hubo una época en la que cuando yo empecé a entrenar con 20 años, aproximadamente 18, 19 años, dentro del gimnasio donde yo entrenaba, había varias personas con intención de ser bomberos. Y bueno, varias personas de mi entorno lo consiguieron, otros no lo consiguieron y, por ejemplo, bueno, pues pasaron a opositar para policía, etcétera, pues básicamente porque las pruebas físicas exigidas para bomberos son muy exigentes, ¿no? Entonces, ¿tú el tema del entrenamiento lo tenías de antes o fue a raíz de empezar a prepararte las oposiciones que empezaste a darle al hierro? a ver, yo empecé a ver, yo era un niño que veía Bola de Dragón, ¿vale? O sea, veía... Ya lo has dicho Y todo con eso. yo me recuerdo con 12 o 13 años, mi hermano compró un banco y unas mancuernas y yo desde muy pequeño, también supongo que películas de Rocky, o sea, donde se veían entrenamientos. Y también tengo que destacar que cuando yo tenía 8 años, mi hermano me estuvo comentando que era el año 92 y se iban a hacer las Olimpiadas en Barcelona. Y él me habló antes de que fueran de lo que eran las Olimpiadas, de la importancia que tenían, y yo me las tragué enteras. Y yo tengo que decir que yo me enamoré en ese momento de la gimnasia artística, de la gimnasia deportiva.
y de todo, del atletismo me enamoré de todo, o sea, yo me enamoré de todo. Entonces yo empecé a entrenar en casa, pues hacía eso, hacía mis flexiones, no sé, veía los dibujos que había en el banco y con las mancuernas hacía ejercicio, pero bueno, pues eso, un niño, ¿no? Pero siempre he tenido ese gusto del entrenamiento. Luego a los 14, 15 años yo empecé a bailar breakdance y estuve bailando 10 años hasta que por la dureza de las oposiciones lo tuve que dejar. Antes de opositar, yo después además aparte del baile, no hacía hacer deporte como todos los chicos que juegan al fútbol y corren y eso, pero no había hecho, ya no había vuelto al gimnasio ni a entrenar, ni mucho menos a entrenar atletismo. Y esos fueron los años que me dediqué pues a correr, a nadar y volví un poco a los hierros. Lo que pasa es que realmente cuando uno oposita, el mundo de los hierros no se lleva bien, ¿vale? Hay un par de pruebas que tienen que ver pues, con red banca y dominada, suele ser, y normalmente el opositor de bomberos solamente se dedica a practicar esas pruebas. O sea, no entiende el entrenamiento de fuerza. O sea, realmente está orientado a... Entiende mucho más el atletismo porque realmente es más duro las pruebas de correr y se puntúan más. Y al final estamos todos obsesionados con los tiempos de carrera, realmente. O sea, yo ahora pesaré casi 90 kilos y mido 1,86. Peso 88, 89 kilos. Y mido 1,87. Y yo en aquella época pesaba 70 kilos. Pesaba 70 kilos, o sea, era como un somalí de estos que ganan todas las carreras, pues estaba así. Entonces, sí, podía hacer dominadas y al final, pues a base de practicar y practicar, pues hacías la prueba de banca. Pero no tenía más interés, en el mundo de los hierros. El mundo de los hierros lo redescubrí hace 3 años, sí, 3 años ahora, 3 años y 3 años, sí, más o menos 3 años. Pero normalmente toda la gente que está dentro del tema de bomberos, físicamente sí que está al día, ¿no? O sea, porque ya, por ejemplo, en la policía sí que se ve que la gente desmejora mucho con el paso de los años, pero dentro de los bomberos entiendo que la exigencia física de vuestro trabajo, de alguna manera es como parte obligatoria de vuestro día a día el estar bien físicamente también. Porque ya no solamente eres tú, es la vida de los demás, tus compañeros, a la persona que vayáis a ayudar, etcétera. Entonces hay como una especie, supongo que no imposición desde fuera, pero sí entre vosotros y para vosotros, para con vosotros. Y lo que pasa es que dentro de las plantillas de bomberos, yo he pasado por el cuerpo de bomberos de Alicante, por 2 cuerpos de bomberos diferentes de Andalucía y ahora en el cuerpo de bomberos de Valencia. Entonces hablo con bastante conocimiento del caos, ¿vale? O sea, he vivido bastantes realidades, ¿no? Y lo que yo he visto es más o menos lo que uno aprecia a nivel general. Y es que sí es verdad que en el cuerpo de bomberos hay mucha cultura de entrenamiento, pero una cultura de entrenamiento muy, muy mal enfocada, ¿vale? O sea, por ejemplo, a nivel de ejercicio de fuerza, te puedo decir que casi nadie le dedica tiempo. Lo que hay es mucha gente aficionada al deporte. Hay mucha gente que le gusta mucho la carrera, la natación, la escalada. Entonces, todo eso suele dar un estado de forma óptimo, o sea, bastante aceptable como para el trabajo. Pero luego, hace no mucho, yo tuve un servicio aquí en Canals, en un pueblo de Valencia, que hacen unas hogueras enormes. Yo no había visto las hogueras de ese pueblo nunca. Es una hoguera enorme con troncos trabados y ese año fue un año que pasó algo que no había pasado nunca y es que se tumbó. O sea, se vino totalmente sobre unas viviendas que había al lado y las tuvimos que cortar con motosierra, los troncos, y rápidamente volver a echarlos dentro de la hoguera. O sea, eso era para verlo, quiero decir. Ahí se chepaba a los pesos muertos, que era un horror, ¿sabes? O sea, yo estoy seguro que después de esos servicios
la gente acaba con dolores de espalda. Y hay mucha sobrecarga lumbar en mi trabajo, muchísima y mucha lesión de espalda, porque estamos continuamente, nosotros lo que más hacemos al final es, durante todas las mañanas, revisamos todos los materiales del camión y al final son herramientas pesadas. Son herramientas pesadas que al final son pesos de entre 20 y 30 kilos, ¿vale? Cuando tú sabes manejar tablas, eso no te produce ningún problema. O sea, yo hay equipos que se supone que se tienen que bajar entre 2 personas y yo antes necesitaba 2 personas y ahora me doy cuenta que no lo necesito. O sea, que simplemente es tener una buena postura y saber hacer esos levantamientos. Entonces, todo eso falta mucho. Falta mucha educación física en movilidad y en fuerza. Y creo que, como en todos sitios, el entrenamiento de fuerza está muy visto únicamente desde la perspectiva de la hipertrofia y de la estética. Y entonces, cuando la gente no tiene interés en eso, pues obvia el entrenamiento de fuerza. Y háblame un poquito, porque yo lo sé por experiencia y seguramente algún suscriptor que lo viera en su momento, háblame un poquito, si te apetece, del tema de la nutrición y la alimentación dentro de este mundo, desde tu perspectiva y desde tu vivencia personal, hasta donde quieras. Sí. Bueno, habría que explicar antes, aunque esto no tiene nada que ver con el mundo del entrenamiento y del fitness, por así decirlo. Más bien yo, gracias al entrenamiento y lo que he aprendido, lo que he ido aprendiendo en este ámbito de la salud, es que la etiqueta de fitness ya sabes que es un poco extraña, ¿no? Pero de la vida atlética, ¿no? Digamos así, de lo que es el atletismo. A mí me gusta mucho la palabra atletismo, ¿no? Porque el atleta es esa persona que está dedicada a una disciplina, pero que no olvida su herramienta de trabajo, ¿no? O sea, que cuida su herramienta de trabajo para una disciplina. Entonces, yo después de aprobar las oposiciones y ya con plaza fija y estar viviendo en Sevilla, que es el lugar donde aprobé, ahora estoy en Valencia gracias a una permuta de plaza y he conseguido volver a mi tierra, pero ahí estuve 6 años. Yo tuve una depresión que no identifiqué y sin explicarme muy bien cómo, por ansiedad y por frustración y porque todavía arrastraba una vida y una forma de tomarme las cosas muy estresante de la época de las oposiciones. Yo durante las oposiciones, o sea, ahora que lo ves, ¿no? Desde lo que he aprendido ahora, pues con todo lo que escuchas y lo que lees sobre fisiología y sobre la química del cuerpo, me doy cuenta que, claro, te das cuenta de que estaba en un estado, o sea, horroroso de un estrés increíble, un sobreentrenamiento increíble, o sea, sí que, pero sobre el sobreentrenamiento, yo quiero decir una cosa sobre el sobreentrenamiento, ¿no? Que se dice. Dilo. Yo quiero decir a la gente que si tienes la preocupación, si tú tienes la preocupación de sobreentrenar, te aseguro que no vas a sobreentrenar. Porque el sobreentrenamiento es un estado mental en el que es tal la obsesión en la que caes, que tu miedo no es si te estás quedando, si te estás pasando. O sea, tú estás siempre en la sensación de que te estás quedando corto. Y eso arrastrado durante mucho tiempo. Y muchos días de que el cuerpo te manda unas señales, pero una fatiga terrible, ¿eh? Una fatiga terrible. Y tú acabes yéndote a entrenar igualmente por la obsesión, ¿eh? La obsesión de la oposición y la obsesión de todo eso. Eso acompañado de todos los mitos estúpidos sobre la nutrición que pululan. Eso a mí me llevó, pues eso, a una persona que casi mide 1,90, pues estar en 70, 69 kilos durante años. Incluso después de aprobar, yo seguía con los mismos hábitos. Pues cualquiera puede saber, cualquiera que tenga un poco de idea, se puede imaginar los niveles hormonales de una persona cómo caen, ¿no? en esa condición. Es como estar en una definición extrema, ¿sabes? Pero años. O sea, es como estar en un estado de definición extrema, sin masa muscular, o sea, sin masa muscular
y con malnutrición durante años. Entonces yo lo que no sabía entonces es que yo ahí pues arruiné mi producción endógena de testosterona. Y eso, pues imagínate lo que eso conlleva. Mi ánimo, o sea, yo soy una persona ahora mismo totalmente diferente de lo que era entonces. O sea, yo no me reconozco. O sea, no sé cómo vivía así. Porque no tienes ilusión por nada. O sea, pierdes la ilusión por todo. O sea, pierdes el interés sexual, lo pierdes absolutamente. O sea, perder el interés sexual es pasarte años que no pasa bueno, sea el sexo que te atraiga, ¿vale? En mi caso las mujeres, pasa una mujer atractiva, o sea, y jamás girarte a mirarla ni nada, ¿sabes? Eso es así. Y tú te das cuenta de esa diferencia respecto a cómo te tomabas las cosas antes, pero bueno, entonces yo no tenía ni idea de nada de esto y piensas que eres así. Y bueno, como la situación se prolongó tantísimo, yo no sé de qué forma yo acabé desarrollando una bulimia. Pero en mi caso no era por una dismorfia corporal, era más bien porque el acto de comer se había convertido en prácticamente la sensación más de placer más real que yo experimentaba. Hay una cosa en psicología que se llama la anedonia, que es cuando una persona pierde la capacidad de placer, de experimentar placer por cualquier cosa, y está muy asociada pues, a estados depresivos y al uso de ciertos medicamentos, claro, también. Y eso es terrible, o sea, eso es la pérdida de ilusión y de motivación por todo. Entonces, creo que mi cuerpo reaccionó como esa forma, o sea, se enganchó a la sensación de comer y descubrí, por decirlo así, pues que claro, que cómo podía prolongar esa sensación, que era simplemente con el acto del vómito y de volver a comer. Pues ahí ya, o sea, fue el desastre. O sea, yo en esa situación estuve durante cerca de unos 2 años, ¿vale? O sea, se fue desarrollando progresivamente, pero las últimas etapas eran demenciales. O sea, eso era demencial. Te puedo decir que yo he pasado días enteros en un ciclo de eso. O sea, días de levantarte por la mañana sin ganas de nada y lanzarte a desayunar y, o sea, y acabar de hacer eso a las 4 o las 5 de la tarde, ¿sabes? Y ya está. O sea, y el día ya se fue a la mierda completamente y vivir con eso durante mucho tiempo. Y bueno, o sea, bueno, tú continuamente eres consciente de que en ese estado no estás bien. Pero los trastornos tienen algo muy complejo y el propio nombre lo dice, ¿no? Se trastorna, digamos, la razón, ¿vale? Tu razón está trastornada. Y por mucho que la uses para buscar una solución, estás usando una razón contaminada, una razón viciada. Y no puede ser una herramienta para sacarte de ahí. Normalmente, el trastorno, los trastornos son todos muy parecidos en ese sentido. O sea, las obsesiones, las adicciones, los trastornos de la conducta alimenticia, pues tienen el efecto de achicar tu foco muchísimo. Tratas de encontrar soluciones, de poner soluciones y vas probando cosas, pero ya te digo que no dejan de ser un autoengaño, no dejan de estar todas dentro de ese foco, no eres capaz de ver más allá. Por eso hace falta siempre recurrir a alguien, a ayuda externa. Siempre tienes que, en esos problemas, tienes que entender que tú no puedes salir solo, porque estás intentando trepar por una cuerda que no está atada arriba, sino está atada al fondo otra vez, ¿vale? Siempre te lleva al mismo punto. Necesitas que alguien o algo externo te haga ver desde fuera dónde estás tú, ¿vale? Ver que estás dando vueltas
y no encuentras la salida que está donde no estás mirando, ¿vale? Por así decirlo. Hay que buscar siempre ayuda. Yo busqué ayuda y entonces también me empecé a interesar por el tema del entrenamiento y de reconstituir un Carlos, poco. buscar ayuda profesional. Sí, sí, en psicólogo, sí, sí. Tienes que o sea, sobre todo tienes que ir de alguien que haya tratado mucho con estos problemas. Tengo que decir que mi cura no fue durante la terapia, ¿vale? Yo durante la terapia estuve medio año y sí que es verdad que dejé de darme atracones durante medio año. Pero al poco tiempo, bueno, no al poco tiempo, pero sí un cierto tiempo después, tuve una recaída y volví igual. Y entonces de ahí sí que salí yo solo, pero ya no era yo solo, ¿vale? O sea, era yo con eso que me había aportado, ¿vale? Esta persona. Y yo había empezado durante ese periodo en el que dejé de darme atracones, digamos que un día en el parque y tal, pues me evalué un poco las pruebas de fuerza, ¿no? De cómo lo que solía hacer y me di cuenta que estaba, pero hecho mierda. O sea, hecho mierda, te puedo decir que yo cuando positaba, pues podía hacer 25 dominadas y es que me hacía 3. O sea, me hacía 3. O sea, estaba muy, muy mal, muy, muy mal. Y entonces empecé a moverme por YouTube, ¿no? Y a ver pues, los canales que todos conocemos, ¿no? Y que tú y yo vemos, los que están más en el candelero. Y bueno, empecé a entrenar, ¿no? Me dejé llevar y dije, bueno, pues voy a empezar a entrenar estos ejercicios multiarticulares, voy a empezar a entrenar con el peso libre y voy a intentar empezar a comer un poco mejor. Claro, esa primera época que yo estaba comiendo y no estaba vomitando y acompañado de un entrenamiento, el que fuera mejor o peor, el que fuera, pues ya me empezó a mí a enseñar qué positivo es ese trato hacia uno mismo, ¿no? Ese campo de pruebas que es el entrenamiento físico y la mejora de la salud. A través de estos canales, y yo ya habiendo recaído otra vez en el tema de la bulimia, di con el tema de la deficiencia de testosterona y de la TRT, y entonces empecé a atar cabos. Y vi bueno, que yo era, claro, o sea, era como un modelo de ejemplo para tener ese problema. Así que me hice una analítica por mi cuenta y después de ver los resultados de la analítica, busqué una clínica privada de Madrid y allí me repitieron la prueba y bueno, lo que me dijo el doctor fue que yo tenía unos niveles de persona de 80 años, ¿vale? Sí, los niveles normales de testosterona están para una persona creo que están entre 250 y 1000 la unidad, que no sé si son no sé qué. La verdad es que no me interesa demasiado, ¿vale? Porque yo, a ver, me interesa el tema, pero que, digamos, a un nivel práctico, ¿vale? El caso es que yo tenía, si lo mínimo eran 200, yo creo que marcaba 60. Era una cosa increíble, ¿vale? Entonces en esa época yo tenía un frío terrible siempre tenía frío, o sea, tenía mucho frío siempre y además tenía una anemia. Yo arrastraba anemia, pero una anemia que cuando me hacía analíticas los médicos se ponían el grito en el cielo, o sea, se llevaban las manos a la cabeza. Y esa anemia yo ya la empecé a sufrir cuando opositaba, ¿vale? O sea, a mí la anemia me la detectaron cuando opositaba y los médicos me decían, pero no te mareas, no estás súper cansado. Tal era la obsesión que yo tenía con el tema de aprobar y las oposiciones. Yo hice todas las oposiciones y aprobé y saqué la plaza en un estado de salud que cualquier otra persona no se hubiese levantado de la cama. Te lo digo así, o sea, yo no me daba cuenta hasta que empecé el tratamiento de la TRT, del tratamiento de reemplazo de testosterona, y empecé a notar lo que era yo estando normal.
¿vale? O Que sea, ya ni te acordabas de cómo eras tú estando normal. Ni me acordaba. O La sea, normalidad se había vuelto esa. yo tenía una fatiga en las piernas que yo no la, yo me había acostumbrado a ella. Yo me había acostumbrado a ella, pero yo unas escaleras y yo siempre andaba mucho. O sea, yo era un fatiga, claro. Es que es lo que te digo. O sea, un estado de sobreentrenamiento es eso. Es una vida de una persona que tiene tanto estrés y tiene tanto cortisol que no para de moverse, ¿sabes? Es que no tiene apetito. Es una cosa muy demente, ¿sabes? Por eso digo que el sobreentrenamiento sí que existe, pero es más bien un estado mental, ¿sabes? Que físico. Y una pregunta, ¿la TRT a la que tú te sometiste, eso es de por vida o has podido recuperar tus niveles y lo mantienes? ¿Cómo funciona? A ver, esto es importante, ¿no? Porque en el mundo del entrenamiento de fuerza, del culturismo, pues todos sabemos que está el mundo de los esteroides, todo está el uso de los esteroides. Y claro, yo realmente no sé, cuando a mí me preguntan, yo no sé muy bien lo que decir, ¿no? Si yo soy natural o no soy natural, porque al final, si yo me quedara sin tomar nada, o sea, yo sería una ruina. O sea, yo, pues, ni siquiera sonreiría, te lo digo en serio, porque es que había perdido la felicidad entera. Yo lo que yo me administro es una cantidad que te coloca en niveles, digamos, normales de personas, ¿vale? Eso yo lo tengo y bueno, lo que yo quería decir sobre el tema de los esteroides y la testosterona, que no olvidemos que son fármacos, ¿vale? O sea, no olvidemos que tienen una función, digamos, para la que fueron diseñados, para la que fueron pensados. Y a veces es una pena con el tema de la testosterona, ¿vale? Que cuando yo voy a comprar a la farmacia, ¿vale? Para un problema que tengo yo de salud, o sea, me miran fatal, ¿vale? O sea, los farmacéuticos me miran fatal. Y bueno, es una pena que ciertos abusos hayan hecho que ciertos tratamientos se hayan convertido en casi tabú, porque una deficiencia de la testosterona en España la sanidad pública no te la va a tratar jamás. No es un problema que le interese en absoluto, ¿vale? O sea, eh, es así, de triste. Hay gente que piensa, ¿no? Tú sabes que hay muchas conspiraciones por ahí y hay gente que dice que nos quieren a los hombres, ¿no? Nos quieren poco a poco quitar la testosterona pero sí que es verdad que hay una despreocupación total sobre este tema. Yo entiendo que el abuso de estos fármacos para fines que no son para los que fueron pensados, pues haya podido un poco provocar esa situación. Pero bueno, el caso es que yo estoy condenado a tener que estar con este tratamiento de por vida. Que se lo piense mucho la gente que quiere empezar con la química, porque yo tengo que estar siempre, todas las semanas, por el éster que yo utilizo cipionato de testosterona, yo me administro todas las semanas, y todas las semanas de mi vida tengo que estar pendiente de darme una inyección y tengo que estar pendiente en mi caso, de acudir a las consultas y de estar pagando para obtener las recetas, de hacerme chequeos y eso siempre, ¿vale? Para ver que nada se descontrole y nada de eso, ¿vale? Eso lo tienes que estar haciendo siempre. Y la química que yo uso es nada, o sea, es una cosa, la cosa más fisiológica que se puede administrar, en un caso en el que todos los efectos secundarios que puede provocar la testosterona, yo lo necesitaba también. Por ejemplo, el aumento del hematocrito que provoca la testosterona, a mí me curó la anemia, después de 10 años de anemia, ¿vale? En esos casos yo no tendría casi que vigilar nada, ¿vale? Pero no puedes hacerlo así. Y aún así hay ciertos efectos, hay algo de acné, a mí muy poco, porque ya te digo, o sea, yo estoy dentro de unos niveles, pero sí que es verdad que de vez en cuando tienes algún grano muy molesto, ¿sabes? En la zona o yo me inyecto en las nalgas, ¿vale? Y a veces tienes algún grano muy molesto, la verdad. Y bueno, luego está el tema el tema que comentas el fin, ¿no? De las bolas, ¿no? Pues las bolas se convierten en algo así, ¿no? O sea, se hacen más pequeñas y tal.
Aunque bueno, yo estéticamente es verdad que no lo veo un problema y tampoco es que me gustara mucho la sensación de tener algo ahí súper colgandero antiguamente, ¿sabes? Pero hay ciertos efectos que se soportan, ¿vale? Pero que es un compromiso de por vida y yo desde luego creo que hay que tenerlo muy claro y es un problema que comentábamos antes, ¿no? De lo pronto que se puede empezar con ese tema sin tener esa madurez, ¿vale? Porque yo hace casi nada ahora en YouTube he descubierto a un culturista, ¿vale? Su nombre es Pedro RS. Tiene 46 o 47 años, es un hombre de Andalucía y es un pro, ¿sabes? Ese hombre cuenta cuando él empezó a usar la química y la empezó a usar a partir de los 40 años, ¿vale? O sea, y llevaba entrenando veintitantos, ¿vale? Simplemente él le pasó más o menos algo así. O sea, él empezó a ver que notaba un decaimiento en su estado, ¿vale? Y entonces decidió empezar a usar testosterona y empezó a usarla. Ahora es un bicho. Pero es que ese hombre lleva moviendo hierros lleva moviendo hierros más años de los que llevan vivos algunos de los que ya están pensando en utilizar la química. ¿Vale? No tiene ningún sentido. O sea, no tiene ningún sentido si tú eres una persona joven y te gusta esto, tener prisa. Yo de verdad que no lo entiendo. Yo no lo condeno. O sea, yo no le digo a nadie que use o no use. ¿Vale? Yo, por ejemplo, el otro día estuviste hablando con Roberta Morosi y si uno escucha a Roberto Amorosi y escucha sus argumentos y su punto de vista, tiene que decir, tienes razón, ¿sabes? O sea, pero claro, es que él se sitúa en el plano del deber ser, ¿no? De lo que debería ser, ¿vale? Y en el plano de lo que debería ser, él tengo el apoyo completamente, o sea, lo apoyo completamente, ¿vale? Pero desde otro lado está el plano de lo que es, o sea, de lo que ya es, ¿vale? Y desde el plano de lo que ya es que somos unos seres humanos que tienen una serie de deseos y que hay unos medios conocidos ya. Es que el problema del conocimiento es que no se puede volver atrás, ¿vale? El problema es que una vez eso ya se empieza a usar de esa forma, tú ya no puedes olvidarlo. O sea, eso está ahí y siempre va a estar ahí al alcance de quien quiera usarlo. Yo creo que el problema no es usar o no usar, sino sobre todo la madurez de la persona que tiene cuando decide dar ese paso. Y creo que se es muy joven en general cuando la gente decide dar ese paso. Ya te digo, o sea, si a ti te gusta entrenar, yo siempre he estado haciendo deporte de una forma u otra, desde los 13 años, y pienso seguir haciéndolo hasta el día que me muera. Y ahora que con el entrenamiento de fuerza pienso estar hasta el día que me muera, porque es verdad que es lo mejor. O sea, por unidad de tiempo invertido y de beneficio, es lo mejor. Es lo mejor que hay. Aunque a mí me gusta mucho hacer deporte aeróbico, yo sigo haciendo bici, sigo haciendo un montón de cosas. El entrenamiento de fuerza es una cosa más. Me gusta mucho la calistenia, me gustan mucho las acrobacias. No es que me centre solamente en eso, pero yo de todo lo que hago sí que me doy cuenta de que es lo mejor, de lo mejor que se puede hacer. Si eso te gusta y vas a hacerlo durante 30 o 40 años, ¿qué prisa tienes en llegar a tus mejores marcas o a tu mejor estado físico durante los 5 o 6 primeros años? Cuando esa obsesión y esa velocidad por querer alcanzarlo seguramente te haga que te quemes y que después de conseguirlo ya no puedas a veces ni volver. A mí me gustaba mucho correr en pista, a mí me gustaba muchísimo correr en pista y yo ahora mismo si me llevas a una pista a que te dé una vuelta, yo creo que vomito antes de darte la vuelta. O sea, es que mi cerebro se ha quemado tanto en ese tipo de cosas que ahora mismo lo rechaza y le pasa a muchos deportistas. El mundo, o sea, si es que no aprendemos en cabeza ajena porque no queremos. Hay ejemplos así de grandes atletas olímpicos que en cuanto termina su carrera no pueden ni volver a su campo porque lo han quemado. O sea, ¿qué sentido tienes? ¿Qué sentido tienes? No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Yo no voy a decir nombres, pero yo veo a ciertos chicos de YouTube que tienen una prisa increíble por ciertas marcas o por ciertas... Y veo que a la cantidad de cosas que están dejando de lado ahora
pero no de lado en el sentido de vete de fiesta o ese tipo de cosas, sino que se niegan sus propios sentimientos, ¿vale? Se niegan sus propias emociones, ¿vale? Porque las ven contrarias a lo que ellos creen que deben estar haciendo. Yo lo digo, mira, cuando tú puedes decir que amas mucho entrenar o tu deporte, pero cuando tú necesitas meterte un montón de estimulantes para afrontar ese entrenamiento de ese día y el día de antes estás sin dormir casi de los nervios y necesitas compensar con comidas de estas de trampa que dicen o con, ¿sabes? Yo creo que algo falla ahí. O sea, yo creo que las cosas que uno quiere y le gustan hacer no deberían necesitar de esos instrumentos para ser llevadas a cabo. ¿Vale? Yo lo he hecho, o sea, yo soy el más claro ejemplo de hacer esas cosas mal. Y es que lo paradójico es que yo ahora mismo estoy mucho más fuerte y tengo muchas mejores marcas y muchas mejores capacidades atléticas en todo, cuando me he dedicado en cuerpo y alma a mejorarlas, ¿sabes? Simplemente porque ahora me gusta lo que hago y los resultados llegan, ¿vale? Los resultados llegan. No tienes que ir detrás de los resultados. Si tú quieres ser un gran levantador de peso muerto, un gran powerlifter, no te obsesiones con los resultados, ¿vale? O sea, tienes que pensar que si tú quieres ser un gran powerlifter, lo que tienes que hacer es tener los hábitos y la conducta y la forma de vida de un gran powerlifter o de un gran atleta, lo que sea. Una vez tú ya vives de esa forma, tú ya lo eres. O sea, tú ya eres ese gran atleta. Tú ya lo eres. O sea, nada te distingue de él. Lo único que te distingue es algo tan poco relevante como el tiempo que requerirás hasta alcanzar ese grado máximo tuyo. Pero eso es solo tiempo. O sea, tú ya estás en esa vida y en ese modo de vida. Disfrútalo. O sea, ya tienes lo que quieres. ¿Vale? No, el que tú durante ese tiempo previo estés todo el rato pensando en llegar al objetivo y en intentar acelerarlo, no te va a dar nada bueno, porque es que cuando llega, luego ¿qué? Yeah. Una pregunta, por desconocimiento absoluto, tú cuando te haces esas analíticas y te da esos niveles tan malos, tan bajos, la única opción que tienes para salir de ese agujero es la terapia de reemplazo de testosterona, o te ofrecen otro tipo de alternativas o no existen. Pregunto porque no lo conozco. Es decir, una persona que, por ejemplo, ahora mismo esté en una situación similar a la tuya en aquel momento, ¿tiene otras alternativas a la terapia o realmente la medicina te dice que esos niveles no los vas a recuperar porque te has destrozado y no tienes solución? Vamos a ver, yo entiendo que esto debe de ser muy parecido a la recuperación de un postciclo, ¿vale? Va a depender mucho del individuo y del tiempo que haya estado su eje hormonal suprimido. Yo creo que si yo no hubiese estado, digamos, en esa condición durante años y años, mi caso sí que pudiese haber sido revertido, digamos, pues adquiriendo solamente unos buenos hábitos de sueño y todo lo demás, con buena nutrición y quizá con fármacos que se suelen utilizar en las etapas de recuperación de un ciclo, que yo, por cierto, entonces no lo conocía. Yo todo esto lo he ido aprendiendo después, ¿vale? Porque claro, uno ya se ve ahí y es muy interesante. Yo aprendo mucho de todo lo que se comenta y cosas que uno lee sobre farmacología deportiva, pero como un campo más del que aprender. Yo, por ejemplo, o sea, yo no me considero para nada que yo practique culturismo ni me considero un calisténico ni un powerlifter, aunque yo haga en mi día a día de todo eso, ¿vale? Yo hago de todo eso, pero no me considero para nada de eso, pero creo que de los ejemplos más extremos de cada uno de esos campos hay mucho que aprender. Hay mucho que aprender. Y entonces puede que yo, a una persona que se detecte que tiene un déficit de testosterona, quizá más temprano igual que yo, porque yo ya tenía entonces 32 años y ya también puede ser una edad en la que una persona ya desde luego no va a ir para arriba, ya empieza la tendencia a la baja. Pero si una persona ronda esa edad o es más joven
y se encuentra con un déficit de testosterona, yo desde luego trataría de recuperarlo de una forma natural, o sea, de recuperar su producción endógena. Porque es que el tiempo o sea, al momento de empezar una TRT siempre va a estar ahí. Quiero decir, en cuanto tú realmente tengas una caída natural, no tienes más que buscarlo si quieres y hacerlo. Ojalá fuera algo más divulgado y que la gente lo conociera más, ¿vale? Porque a la salud de los hombres le haría muchísimo bien, ¿eh? Yo estoy convencido de que el mundo está lleno de hombres de mediana edad que no saben lo que les pasa, pero no tienen una vida plena. Y es por algo tan sencillo como esto, ¿eh? Y es terrible que la cárcel en la que puede estar mucha gente tratando de encontrar una solución cuando al final la solución es solamente química, ¿vale? Y la cantidad de dinero que habrán gastado en, pues eso, a veces en psicólogos o en coaches o en mil cosas que no dan en la diana. Es una pena. Pero bueno, yo creo que ya te digo, que mi caso no era recuperable, pero que una persona que tenga ese problema, si no lo llevara estando mucho tiempo, pues creo que vale la pena, ¿eh? Vale la pena. Y si no puede, pues ya se va a la terapia, que siempre está ahí. Una pregunta superficial. ¿Qué gasto conlleva mensual eso? A ver, la testosterona es barata. O sea, la testosterona farmacéutica no es cara. Pero las clínicas privadas te cobran, pues, tienes normalmente cada 3 o 6 meses, tienes una revisión, ya sea telefónica o ya sea presencial, se te cobra eso, se te cobra el propio servicio, o sea, mis recetas son caras no por el propio precio, sino lo que yo le tengo que pagar al médico privado para que me dé las recetas. Y pues mensual tampoco es mucho, ¿eh? Si lo divides al mes no es mucho, no es mucho. Yo creo que ¿qué te podría decir? Es que hace bastante. Es que el problema, ¿sabes cuál es? Yo para el dinero soy súper desapegado, ¿eh? Yo no soy una persona que. Entonces yo normalmente a veces, cuando me dan un servicio, yo no sé ni lo que pago a veces, ¿eh? En ese tipo de cosas. Pero bueno, creo que mis consultas te puedo decir que salen por unos 300 euros al final. La consulta unos 300 euros y la emisión más de las recetas, más lo que pues por sobre unos 100 y algo, ¿vale? Entonces, un día que haces revisión y te mandan las recetas del siguiente periodo, pues pagas al final unos 400 euros y si solamente haces una revisión, pues unos 200, 300 euros. No es muy caro, ¿eh? O sea, si tienes un trabajo te lo puedes permitir, ¿eh? No es una cosa prohibitiva ni mucho menos. O sea, ese gasto cada 6 meses aproximadamente. Sí. Es que yo había oído, y hay mucha gente, y yo creo que cada vez más, gente que aboga que independientemente ya por ejemplo, en tu caso, pues tienes un origen por lo que has estado comentando, ¿no? Pero sí que es verdad que está empezando a haber una cultura de que a partir de los 50, 60, 50 y pico años, lo que estás diciendo tú, que hay mucha gente que no sabe por qué, pero entra en una especie de gran, profunda depresión. Y yo no tengo ni idea, porque es verdad que no tengo ni idea, pero sí que en los años que he estado un poquito aprendiendo sobre culturismo y nutrición, me he dado cuenta de algo que en la escuela nos enseña, y es que el eje hormonal es la base de la salud física, pero también psicológica. Entonces, hay mucha gente a partir de cierta edad que está empezando a hablar de que una terapia de reemplazo de testosterona ya no es solamente una cuestión de decir por una cuestión sexual, sino por una cuestión tanto de degeneración muscular, ósea y también, por supuesto, a nivel anímico y a nivel emocional, como una alternativa posible para muchas personas, sin llegar a hablar no sé, ni de obsesiones, ni de nada, sino simplemente como una herramienta más para lograr un bienestar físico y emocional. Y hoy en día, que se viven más años, pues imprimir cierta calidad. Entonces yo sí que había oído hablar de la terapia de reemplazo de testosterona pues como una forma de mejorar la calidad de vida sin entrar ya si haces pesas o si estás más o menos Sí, mamado o lo que sea, ¿me entiendes? Entonces sí que me interesa como una opción a largo plazo de decir, oye, un médico y seguro que de aquí a 10 años o 15
todavía es más conocido, decir, oye, pues mira, existe esta vía, si tú realmente te encuentras dentro de una serie de parámetros en las analíticas y luego además se le suma que tú pues psicológicamente no sé qué tal, pues oye, esto no es delito, ¿me entiendes? Esto no es una cosa que sea un chaval de 18 años que quiere estar súper fuerte y diga, mira, no, esto es una, como dices tú, es de farmacia, es medicina y es una alternativa que está libremente a disposición, que el ser humano lo conoce, que es lo que dices tú de conocimiento, y oye, ¿por qué no, igual que te puedes hacer terapias de lo que sea o irte, pues no, mira, aquí también hay un recurso para gente que lo necesite, totalmente legal y prescrito por un médico y controlado y vigilado por un médico. Entonces me parece muy interesante que hayas sacado el tema. Yo no lo sabía para nada porque es una cuestión que tú y yo no habíamos hablado nunca, pero joder, me ha encantado que salga porque creo que es una cosa que se está hablando, se está empezando a hablar y que es súper interesante que alguien como tú, que lo esté viviendo, lo explique como lo está explicando. Entonces estoy muy agradecido. De todas formas, hay que entender que una terapia de reemplazo de testosterona no es una panacea para nada. Quiere decir, viene bien, es estupendo, pero debe de acompañarse de, o sea, si una persona está en ese estado, la TRT le puede ayudar, pero desde luego lo que más le va a ayudar es que aprenda también a cuidarse, a que aprenda a nutrirse y que aprenda a moverse, ¿vale? Y que aprenda a descansar y a tomarse las cosas como deben de tomarse, ¿vale? O sea, que aprenda realmente un poco sobre salud. Sí, que es una ayuda, pero que no es la panacea. Es decir, no, me meto esto y ahora ya Claro, rejuvenezco 20 años y a tirar. No, desde luego que no, te entiendo perfectamente. Y pero eso gracias por aclararlo y matizarlo. es lo mismo que se dice, ¿no? En el culturismo y pues es verdad que los esteroides pues te pueden potenciar un montón, pero que al final si ves a un tipo que está cincelado, o sea, ese tío hace las cosas bien, ¿sabes? O sea, Claro. por mucho que abuse de cosas. O sea, si es un abusador, va a acabar mal, La pero ruina. hay casos, y hay Médicamente casos. arruinado. Va a acabar pero muy pronto, porque no va a poder ni aguantar ese estado durante 2 o 3 años. O sea, va a llegar a unos puntos de descompensación en los que va a tener que dejarlo, ¿sabes? Va a ser incapaz de aguantar eso. Entonces, eh, todo hay que hacerlo bien, todo hay que hacerlo bien y simplemente te posibilita un nivel de resultados u otro nivel de resultados. Pero desde luego sí, hay que picar piedra y hay que cuidarse a uno mismo y hay que cuidar la nutrición y hay que cuidar todos los aspectos. Eso siempre. Eso es lo más importante, ¿eh? O sea, el problema de esto, el problema del tema de la testosterona, es que si triunfa o si se popularizan estos tratamientos, al final será como todo lo que se vende en este mundo. O sea, se va a vender como la pastilla mágica sin todo lo demás. Y sí, será una mejora, o sea, será una mejora de la calidad de vida, pero realmente nos estaremos perdiendo lo que realmente debería la gente aprender, lo que deberíamos enseñar, ¿vale? Que es, pues eso, aprender a tratarnos un poco mejor, ¿vale? Y lo digo yo, que yo me he tratado fatal, ¿eh? Yo me he tratado peor que nadie. Yo es que lo he No, hecho no, pero todo vamos, mal. me parece una matización súper importante y muy, o sea, muy importante para que la gente que va a ver este vídeo o lo oiga, pues entienda que no es Sí, efectivamente, no es meterse tantos gramos de no sé qué y ala ya, sino que es una ayuda, un empujón o algo que te va a permitir que si tú haces las cosas bien obtengas unos resultados que quizás, por mucho que las hicieras bien, sin esa ayuda no los podrías tener por tus circunstancias particulares, nunca por vicio o por gusto. Y llevamos hora y pico y me gustaría acabar haciéndote una pregunta. Tú tienes un canal de Instagram en el sí. que se llama Levanta y Calla y me encanta ese nombre, me encanta el canal y explica un poco por qué escogiste ese nombre, porque es un nombre, o sea, no sé, a mí simplemente el nombre es como una hostia de motivación, ¿no? Levanta y calla, o sea, explícame un Sí, poquito cómo te llegó a ti ese nombre. a ver, levanta y calla, pues no deja de ser una forma de expresar como lo que yo creo que trato de hacer conmigo mismo y es hacer las cosas
y ya está. O sea, haz las cosas y no te dediques a decir lo que vas a hacer, o sea, simplemente hazlo. Hazlo y ya está. O sea, que tus actos hablen por quién eres tú. Creo que en el mundo actual hay un exceso de etiquetas, ¿vale? O sea, la gente se vuelve muy... O sea, esto es, al final no deja de ser, pues, producto de una visión que tenemos en el presente hacia el pasado, ya muy rica, o sea, muy cargada de información y que nos hemos dedicado a etiquetar y a poner tal periodo de la historia y llamar esta forma de pensamiento, a hacer una clasificación y hemos creado un montón de etiquetas. Claro, ahora en el presente, como todas esas etiquetas, ahora hay una gran digamos, tendencia a ser el primero en poner la etiqueta a algo. O sea, hay una enorme necesidad de etiquetar todo conforme de crear, digamos, categorías históricas en el presente, que es un absurdo. O sea, lo que seamos nosotros nos lo pondrán en el futuro, ¿sabes? O sea, cualquier persona que esté un poco pegada a la realidad se da cuenta de que lo que estamos viviendo, o sea, será estudiado, o sea, lo que estamos pasando será estudiado en el futuro y tendrá un nombre. Y se dirá de nosotros, bueno, pues lo que se quiera decir. Se dirá lo que se quiera y ninguna de esas etiquetas captará para nada a ninguna sola persona que está viviendo ahora, a ninguna sola persona. Entonces, este exceso de hablar y de decir lo que soy y lo que es el otro y tal, es eso, es un despilfarro de razonamiento, un despilfarro de razonamiento que no lleva más que a la confusión. Y lo que hay que hacer son actos, son actos. Ahora el mundo está lleno de gente que se dice, por ejemplo, liberal, de gente que se dice que es liberal, y en el fondo están opositando o son funcionarios, por ejemplo, ¿vale? O gente que se cree que es una gran emprendedora y una gran dueña de sí misma y es una empleada de YouTube, ¿vale? O sea, ahora mismo los youtubers y el que vea esto, pues que lo sepa, por lo menos como yo lo veo, o sea, el youtuber es el mayor trabajador explotado que hay ahora mismo. O sea, es el trabajador más, lo quiero decir, el más paleto que existe en el sistema. Porque pone todo de sí, toda su creatividad, pone su ingenio, pone su trabajo, se desvive por estar posicionado, no puede pasar, no tiene vacaciones, está sometido al algoritmo ese de relevancia en el que no puede dejar de estar presente. Y todo eso, por mucho que gane, de cada dólar que gana, la empresa para la que le permite estar ahí gana 10, 20, 30 veces más. O sea, es el mayor caso de explotación de un trabajador, porque la empresa es que no hace nada por él. O sea, no hace nada por él. Él lo hace todo, pone su trabajo, pone todo y no se lleva nada de eso, ¿sabes? Y sin embargo, esa gente se cree que son, pues eso, o sea, empresarios que han salido de la nada, o sea, que se han dado sus propios medios, cuando los medios te los da una plataforma de otra empresa, ¿sabes? O sea, es así. Es así. La gente busca etiquetas con las que se encuentra cómodo, se las pone y luego ya hace otras cosas, ¿vale? Ahora, por ejemplo, se pone mucho de moda el estoicismo, se está hablando mucho del estoicismo y eso. O, por ejemplo, hay mucha gente que habla de que cree en el karma y no se dan cuenta de que no conocen nada de esas escuelas de pensamiento. No conocen nada, simplemente cogen una etiqueta, la pelan, o sea, cogen un concepto así nebuloso, lo pelan, lo adoptan a lo que cogen lo que más les apetece de esa escuela de pensamiento o de esa corriente. Y luego, además, es que ni siquiera son coherentes, pero la llevan siempre. Pues ¿para qué te sirve decir que eres esto o lo otro? ¿Para qué te sirve tanta publicidad si luego haces otras cosas? Pues eso es levanta y calla. Eso es levanta y calla. Es haz las cosas y calla. Y ni las predigas antes ni las predigas después. La gente, si se tiene que dar cuenta, ya se dará cuenta. Pero tú ya lo has hecho. Eso ya es tuyo. Eso te lo has llevado tú y es parte de ti. Oh, pues me ha encantado, Carlos. Yo, mira que no, la gente a lo mejor no se lo cree, pero
nuestro contacto ha sido muy puntual, pero yo sabía que podía salir cosas súper interesantes de esta charla. Y ayer yo creo que fue el intercambio este de preguntas que hago por Instagram, que tú me decías lo de cómo superar la vergüenza y te dije, bueno, pues haz un directo conmigo y mira, aquí estamos. Y creo que ha sido, a mí me ha encantado, ¿eh? O sea, yo no sé qué opinará la gente, pero para mí ha Bueno, sido pues, súper enriquecedor. ya que hemos hablado de los nombres de los canales, yo te voy a regalar una figura metafórica sobre el tuyo, porque se me ocurrió. Adelante. Y la pregunta que un día te iba a decir, pero no te la dije porque me pensé, digo, si algún día hablo con él se lo tengo que decir. La pregunta de cuándo termina de estar forjado un titán, ¿verdad? Y porque tu nombre es la forja de un titán y se supone que estás en el proceso de la forja de un titán. Y una pregunta posible podría ser que cuándo termina de estar forjado un titán. Y a mí se me ocurrió que la mejor respuesta era que un titán termina de estar forjado solo cuando ya puede seguir de molde para el siguiente titán. Es decir, cuando tras su muerte, precisamente. ¿Sabes? Cuando es un ejemplo puro, es cuando puede llamarse titán. Que mientras está en construcción, el titán, precisamente porque es tan titánica la tarea, no la puede alcanzar un ser vivo. Está siempre cuando ya ha dejado de estar y puede ser recordado como de esa forma completa, es cuando puede servir de ejemplo y de molde para un nuevo titán. No sé si Sí, te ¿no? gusta, pero Sí, ¿no? Escucha, Carlos, ¿qué es la respuesta que doy yo? Mira qué curioso, ¿eh? Porque a veces en el preguntas, respuestas de Instagram me preguntan, oye, ¿cuándo alguien puede decir que es un titán? Y yo intuyo que como mucho, en el último aliento de tu vida puedes decir ahora. Pero antes no, porque todo es un proceso y todo es un proceso que no tiene fin y el único fin es la muerte. Entonces, si en algún momento te vas a poner la etiqueta de titán, en el mejor de los casos, en el último aliento podrías decirlo o podrías sentirlo al menos, aunque a lo mejor no tienes ni fuerzas para decirlo, ¿no? Pero es la clave, es que es un proceso y no termina nunca, ¿no? Y por eso quizás el término titán, porque se asocia o se asemeja a algo enorme, a algo grande, a algo hacia lo que tender, ¿no? Una meta ilusoria, hacia utópica quizás. Y pues la forja es donde se golpea, ¿no? Se da al hierro, se le somete a fuego, y esa es la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un eterno... Lo que has dicho tú al principio, una eterna reconstrucción de uno mismo. es un proceso que no termina. Es un proceso que no termina. Eso es. Un proceso de eso, de crecimiento de la conciencia a través de eso, de ir superando etapas. De ir superando etapas. Pues oye, muchísimas gracias de corazón y estoy seguro que la gente que Bueno, escuche esta entrevista va a quedar muy encantada porque creo que es súper interesante traer gente que a lo mejor no tiene sus canales ni es gente así conocida en este mundillo, pero yo estoy seguro que de todas las personas que conforman o conformamos de alguna manera, por ejemplo, este espacio de la Forja, hay tantas historias y tantas personas que podrían dar cosas valiosísimas que, bueno, pues tú eres el primer ejemplo y seguramente vengan muchos detrás, que no hace falta ni tener un canal ni tener miles de seguidores, sino que todos nosotros somos excepcionales dentro de nuestra medida. por Entonces supuesto. yo estoy encantado de esto que hemos tenido tú y yo hoy. Muy bien. Pues muchas gracias por tenerme en cuenta. Y nada, solamente dejar ya un mensaje para todas las personas que ahora mismo se encuentren en la situación de saber que están atrapadas en un problema de salud que tiene que ver con la alimentación y cómo la enfocan y que realmente, o con el propio entrenamiento, con todo lo que tiene que ver con esto, que no sientan vergüenza en el sentido de que nos pasa a muchas personas. Yo he sentido mucha vergüenza siempre hasta que fui capaz de superarlo y de contarlo. Que no sientan vergüenza porque estoy seguro de que está plagadísimo todo esto de gente con este problema y que debemos de cuidarnos unos a los otros y cuando veamos que alguien no tiene el ánimo, alguien que sabemos que puede tener algo que ver con esto, sabemos que está raro o hace cosas raras con el tema de la alimentación y tal, que no lo dejemos de lado y que
y nos abramos a contar estos problemas y que luchemos por solucionarlos, porque no, se puede vivir perfectamente la vida del deportista de élite sacando todos esos problemas. De hecho, se vive mucho mejor. Pues muchas gracias por esta pincelada última. Y seguro que muchas personas, a lo mejor, con lo que acabas de decir y con todo lo que llevamos hablado en esta hora y pico, se sienten identificadas y a lo mejor es el empujón que les hace falta para decir, voy a tomar las riendas un poquito de mi problema, que es que una persona cuando tiene un problema tiene que hacer decir, voy a tomar las riendas de ese problema, porque si no el problema le está llevando, que es algo que has mencionado. Al final las cosas las haces tú. Es la verdad. O sea, da miedo. O sea, puedes buscar ayuda, pero las cosas las tienes que hacer tú. Eso es. Entonces estoy seguro que a más de uno le puede venir fantástico esto y bueno, pues es la labor que de alguna manera queríamos hacer. A mí me encanta el hecho de que sin ningún tipo de acuerdo previo ni saber a qué nos íbamos a exponer, haya salido una entrevista tan rica y tan bonita. Pactado la hora, solo hemos pactado la hora de vernos. Eso es. Teníamos intuiciones los dos de que esto podía quedar bien y bueno. Sí, la verdad que sí. Me alegro de que haya quedado bastante bien. Seguro que sí. Voy a parar de grabar. Si quieres despedirte. Bueno, pues un saludo a todos los titanes. La verdad que tienes unos seguidores que yo leo los comentarios y se nota que es gente de calidad. Y un saludo a Joao de Natural Garage Trading. Yo también soy seguidor y me parece un fenómeno. Me gustó muchísimo verlo contigo y vamos, que me parece un tío del que aprender mucho. Me cae de puta madre ese tío. Pues es que es así, es muy buena gente. Un abrazo, Carlos. Un abrazo.